Buenos días, jóvenes. En esta clase, que es la número 12, vamos a hablar sobre métodos utilizados para estimación del área de vida y el desplazamiento diario de los animales. Eso en inglés se llama ranging behavior, como les mencioné, y más que todo enfocado a mamíferos arbóreos, en particular los primates y mamíferos terrestres. Bueno, estos ya habíamos visto las cuatro especies que tenemos de primates en Costa Rica y bueno, para la mayoría de ellas ya se ha hecho algún estudio sobre la estimación del área de vida y los movimientos diarios, utilizando algunas de las tecnologías que ya casi vamos a hablar. Primero, vamos a proceder a definir algunos conceptos básicos. Eh, eh, bueno, entonces, se pegó. Entonces, el ranging behavior o los movimientos en animales en general es un tema sumamente importante desde el punto de vista ecológico porque provee información básica sobre cómo los animales, primero, cuánto espacio necesitan, que es fundamental en cualquier plan de manejo o conservación de fauna silvestre, ¿no? Necesitamos saber cuál es el espacio mínimo y el máximo requerido por los animales eh, de estudio, o puede ser a veces un grupo de animales, no solo una especie. Y eso parece relativamente simple, pero es sumamente complicado. Tanto así que de 1950 hasta acá hemos venido desarrollando innúmeros modelos para intentar estimar con relativa precisión cuánto espacio necesita un animal, cuánto realmente se mueve. Eh, y también se han desarrollado una gran cantidad de tecnologías diferentes y de metodologías para intentar responder esa pregunta, que es sumamente complicada en animales terrestres y ahora imagínense en animales acuáticos, ¿no? Particularmente marinos. Entonces, es realmente un desafío inmenso que hasta la fecha hay mucha polémica todavía sobre los métodos que se han usado y que se están usando y eh, a veces se cuestiona incluso el sentido biológico o la validez de las estimaciones de área de vida o uso de espacio que se han hecho hasta ahora, porque todos los años salen, digamos, estudios diferentes, investigaciones nuevas que prueban que los métodos anteriores o las estimaciones anteriores, pues como que no son muy apropiadas o se han cometido diversos errores y se sugieren nuevas metodologías o nuevas técnicas para llegar, digamos, a una aproximación más real de los requerimientos espaciales de los animales. Eh, También a través del estudio del ranging behavior, podemos conocer mucho de la ecología de los animales, como eh, los patrones de forrajeo, los patrones de apareamiento, el uso de recursos en el espacio, tanto de fuentes de agua como de recursos alimenticios. Incluso podemos estudiar temas relacionados con la dispersión en el caso de primates, digamos, de los machos o las hembras o ambos sexos cuando llegan a la edad adulta. Entonces, sí, cuántos se están dispersando de los grupos
maternales, por decirlo así. Entonces, todo ese tipo de preguntas se pueden responder a través de este tipo de trabajos. Solo que cuando hablamos de animales en vida libre, de ahí es un verdadero desafío porque dependiendo del tipo de hábitat que estemos estudiando, más que todo aquí en los trópicos o imagínense en selvas inundables en la Amazonia, estar siguiendo felinos, estar siguiendo primates tipo atelínidos o específicamente ateles o cacajao, que son animales que se mueven mucho, pero mucho durante el día. Y si lo hacemos desde tierra, pues probablemente no tendremos mucho éxito, particularmente cuando las selvas están inundadas o tenemos múltiples obstáculos en el suelo, ya sea este, tipo guindos que llamamos nosotros, que a veces aparecen ahí en las áreas que estamos estudiando, tipo unos precipicios, ¿no? Que es relativamente frecuente en las selvas tropicales, o ríos muy grandes, o pantanos, o etcétera. Entonces, seguir los animales por tierra para estudiar sus movimientos es un verdadero desafío y por eso se han desarrollado una serie de tecnologías para garantizar o tener información, digamos, más fina, más precisa de cómo se están moviendo estos animales, cómo usan el espacio. En el caso de primates y bueno, en general de cualquier vertebrado, la verdad, pero bueno, vamos a enfocarnos más a primates y vertebrados terrestres, mamíferos terrestres. Cuando se habla de uso de espacio, estamos hablando principalmente de dos componentes, que es lo que se conoce como home range, que bueno, aquí les pongo la definición clásica de Burt del 43, que digamos es el investigador que acuñó este término de home range. Y bueno, él lo define como el área atravesada o usada por un individuo en sus actividades normales, que bueno, por actividades normales él entiende adquisición de alimentos, reproducción o cuidado de los juveniles, ¿no? Que, bueno, esto es una definición del 43. Si ustedes se ponen a buscar definiciones de home range, van a hallar definiciones mucho más completas y diversas y muy diversas, ¿no? Pero la idea es esa, que eh, el home range va a ser el área que requieren los animales para realizar sus actividades vitales. ¿Cuáles son las actividades vitales de un animal? Pues podemos mencionar alimentación, dispersión o movimientos diarios que tienen que hacer para forrajear, ¿no? Actividades sociales eh, y, bueno, básicamente esas tres, ¿no? Bueno, y también en el caso de los primates y muchos otros mamíferos terrestres, podemos hablar también del descanso como actividad vital, porque gran parte del día o la mayor parte del día los animales descansan en ciertas áreas, en ciertos lugares, y bueno, el descanso es fundamental para reponer energías, durante el descanso también socializan, etcétera. Entonces podemos verlo también como actividad vital. El gran problema con las definiciones de home range es que hay una cosa es definirlo en la teoría y otra cosa es definirlo en la práctica, porque muchas veces es muy difícil, digamos, si usted tiene una nube de puntos
de dónde han estado ubicados esos animales, y usted va a tener, siempre van a haber outliers, que son puntos extremos. Entonces, muchas veces los métodos fallan en predecir o establecer con certeza si esos outliers o esos puntos que están más afuera de la nube de puntos que tenemos son parte o no del área de vida o el home range. Entonces, eso no es fácil de definir, y la mayoría de métodos, que ya casi los vamos a ver, tradicionales, fallan en cómo, o no hay un acuerdo, digamos, en cómo definir si ciertos puntos utilizados por el animal entran o no dentro de esa área de vida, y también fallan en predecir a futuro cuál va a ser el comportamiento de esos animales, si el área de vida se va a ampliar o se va a encoger, etcétera. Entonces, otro concepto es el básico, es este que está aquí, Daily Path Length, que es básicamente la distancia que se mueve un animal en un día. Normalmente se mide en distancia lineal. Por ejemplo, en primates puede oscilar entre 100 metros bueno, primates neotropicales, y 3.000 metros al día. O sea, entre 100 metros y 3 kilómetros diarios. Eso solo para ponerles un ejemplo. Obviamente que si estamos estudiando felinos o ¿cómo se llama? U otros carnívoros, coyotes y este tipo de animales, pues ese DPL va a ser muchísimo mayor, ¿no? Entonces, ahí que es de suma importancia contar en esos casos, digamos, en los animales que son más móviles, y contar con una tecnología que no es nada barata, que nos permita medir, estimar con relativa precisión los movimientos espaciales que están haciendo, cuántos se están moviendo, porque ya en esos casos son muchos kilómetros al día, y de ahí sería casi imposible seguirlos por tierra, ¿no? Por observación directa. Bueno, en términos generales, vamos a tener diferentes niveles de uso de espacio por vertebrados. Entonces, tradicionalmente, en el caso de aquellos animales que son territoriales, que no es el caso de muchos primates herbívoros, pero sí hay muchos mamíferos terrestres principalmente, que son muy territoriales. Entonces, ahí se habla primero, bueno, vamos a tener un sleeping site o sleeping area. Y ¿alguien sabe a qué se refiere este concepto? Yo creo que ya lo habíamos hablado en algún momento. ¿Qué es el sleeping site o sleeping area? Donde suelen dormir los animales. O sea, en los primates, pues los árboles, por ejemplo. Sí, sí. Puede ser una definición. Otra definición del sleeping site o sleeping area, más... Lugar de descanso. Lugar de descanso. Está algo ambiguo, ¿no? Jorgito. Lugar de descanso. Ya hay un lugar de descanso, puede ser un bosque, o puede ser un árbol, o puede ser un parche de árboles. Sitio. También es ambiguo, Jorge. Vean que no Punto. es fácil. ¿Ah? Punto. Sí, no es fácil definirlo. O sea, ustedes a veces lo ven, pero
hacia como está definido ahí, pues es algo abstracto, ¿no? Algo relativamente subjetivo. ¿Qué es un área? ¿Qué es un sitio? Entonces, de ahí hay un consenso más o menos, digamos, entre los ecólogos, que el sleeping site va a variar con cada especie. Entonces, es un concepto especie específico. Por ejemplo, para primates pequeños puede ser un único árbol. Por ejemplo, eh, para los aotus, que es el mico nocturno o mono nocturno, ellos viven en huequitos de árboles, ¿no? Y normalmente es un solo árbol, entonces, y lo usan por mucho tiempo, por muchos años. Entonces, el sleeping site, cuando estamos hablando de aotus, se sobreentiende que es un árbol. Si hablamos de tropas, bueno, y además esa especie, ese ejemplo que les puse es una especie monógama, ¿no? Entonces, la pareja vive ahí, en un árbol. Pero ya cuando hablamos de mamíferos sociales que viven en grupos más grandes o en tropas, como los monos, vamos a poner un ejemplo de congos, de ahí ya estamos hablando de grupos que pueden variar entre 3 y hasta 18 o incluso más individuos. Entonces, en ese caso estamos hablando de un árbol grande, normalmente es un árbol grande, un ficus con una copa amplia, o dos o más árboles. A veces el sleeping site puede representar, en el caso de Aluata, un área, si le, si le queremos poner un tamaño, un área ¿qué? De 20 por 20 metros o de 30 por 30 metros. Porque dependiendo del tamaño del grupo, eh, para dormir se subdividen en tríos o en parejas, o a veces, si el grupo es pequeño, todo el mundo está en el mismo árbol. Entonces, para conocer exactamente las características del sleeping site de cada especie y de cada grupo, pues tenemos que tener un muy buen conocimiento del grupo de estudio, ¿no? Yo no puedo llegar a un área X y decir, este es el, 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 el sitio dormidero de este grupo monos. Yo no los he estado siguiendo durante meses para saber eso. Quizás en algún momento vi que estaban utilizando el árbol La ya casi de noche, pero para definir eso ya con más detalle hay que haber realizado seguimientos con más frecuencia, al menos varios días al mes, para saber exactamente el tamaño de ese sleeping site o sitio dormidero. Y también es muy común que los animales tengan dentro de la misma área de vida, tengan varios sleeping sites que están rotando. ¿Por qué rotan los sleeping sites? ¿Qué se les ocurre? Para evitar depredadores. Es una buena hipótesis. A veces se cumple, a veces no se cumple. ¿Qué más? ¿Qué más puede ser? Normalmente, solo para aclarar, normalmente hay más de un sleeping site no importa la especie que estemos estudiando, difícilmente va a haber una sola área donde duerman, a no ser que sean animales que tienen madrigueras y este tipo de cosas. Pero digamos, para el caso de mamíferos arbóreos como primates, eso casi nunca ocurre, que tenga un solo sleeping site, normalmente tienen varios. Entonces la pregunta era, ¿por qué? eh, por los puntos de alimentación que varían, entonces las especies se van moviendo relacionado a esto. Muy bien, esa es otra posibilidad. A veces se cumple, a veces no. Para cada especie y grupo que estemos estudiando, habría que comprobar eso que dice Jorge, pero sí hay evidencia a favor y hay otros estudios que prueban que no. Entonces, hay a favor y hay algunos que dicen
que no necesariamente está asociado, pero la tendencia es que en la mayoría de casos, por lo menos en el neotrópico, sí, ellos, más que todo, si son animales que tienen una dieta más frugívora, ellos están siguiendo, digamos, la fructificación de los diferentes parches de frutos o diferentes especies arbóreas que tienen frutos que les sirven como fuente importante de alimento. Entonces, si en abril está fructificando X especie de higuerón que a ellos les gusta, y eso normalmente sabemos que esas especies están en parches en el bosque, entonces ellos cambian del Sleeping Site 1 al Sleeping Site 2 porque está más cerca, digamos, de esa fuente de alimentación. Es parte del forrajeo óptimo, digamos. Entonces, entre más cerca esté de la fuente de alimentación, siguiendo esa variación temporal, digamos, de la fenología, pues menos energía voy a gastar para desplazarme para obtener esos alimentos. Entonces, ese es un factor muy importante también. ¿Cuál puede ser otro? Ya Carmen habló. ¿De qué habías mencionado, Carmen? Para evitar depredación. De depredación. Sí, porque ya además, si siempre estuvieran en el mismo lugar, pues va a ser muy fácil de encontrarlo para cualquier depredador que tenga una memoria espacial mínima. Pues dice, no, este siempre está aquí, pues muy probablemente lo voy a poder agarrar ahí de nuevo. Y después Jorge mencionó eh, eso le llaman food tracking, que están siguiendo, digamos, la fuente de alimentación. Entonces, dependiendo de dónde estén los parches de alimento, pues así ellos van a usar uno u otro sleeping site. ¿Cuál puede ser otra opción? Características o condiciones climáticas y apareamiento también. Ese sí habría que probarlo. O sea, nada está escrito en ciencia, ¿no? Es una posibilidad que podría someterse a prueba para la especie que ustedes estén estudiando. Y si el Sleeping Site cambia con la época, con la estación reproductiva, digamos, de los animales. Podría ser una posibilidad, no lo descarto, habría que someter la prueba. Otra que sí se ha comprobado también es en muchos mamíferos arbóreos, no solo en primates, es la cuestión higiénica, ¿no? Normalmente los sleeping sites son áreas letrina o muy próximas a letrinas. Entonces, ¿qué pasa si acumulamos una montaña de mierda, literal, así abajo de donde estamos durmiendo? Pues eso va a traer muchas enfermedades, parásitos, ectoparásitos, endoparásitos. Entonces, lo que hacen ellos es estar rotando entre esas sleeping sites, que normalmente también son letrinas, y así le dan tiempo, digamos, a que no se propaguen tantas parásitos o enemigos naturales en esas letrinas. Ya una vez que, digamos, se recicló ese material fecal, pues ellos vuelven de nuevo a la letrina 2 y así van haciendo. Entonces, son otras hipótesis que se manejan para algunas especies y áreas de estudio se ha comprobado que efectivamente eso ocurre. Entonces, bueno, ese es el nivel básico, digamos, más básico de uso de espacio, los sleeping site. Después vamos a tener el territorio, ¿no? Que el territorio ya dijimos que va a depender de cada especie, es un concepto especie específico también. Hay especies, hay un amplio gradiente de territorialidad, desde casi nulo o imperceptible hasta territorialidad casi que 100%, ¿no? Si pudiéramos ponerle un porcentaje,
¿qué animal se les ocurre que sea sumamente territorial o que esté en la categoría más alta? ¿A quién podríamos poner? Y el extremo también. ¿Cuál es, digamos, si a nivel de Costa Rica, si tuvieran que elegir el animal más territorial y el menos territorial en mamíferos, terrestres y arbóreos, ¿en quién pensarían? Pues a mí me vienen a la mente las taltuzas, digamos, con respecto al más territorial, porque ellos defienden mucho sus madrigueras, pero no sé. Taltuzas, no conozco bien la dinámica de la territorialidad en Taltuzas, pero me imagino que ya debe haber bastante información al respecto. Y quizás sí, porque yo he escuchado que tienen áreas muy amplias las Taltuzas, pero no. Habría que leer un estudio detallado sobre el tema. Pero bueno, Carmen opina que las Taltuzas. ¿Qué otro animal que sea más conspicuo? Monos congos. ¿En qué extremo? En el de agresividad o territorialidad. Ahí yo discuerdo, pero ya casi Creo que tocamos. creo que estaría más mono araña, ¿verdad? Vea que dijimos, eh, la idea era, ¿cuál es el más territorial considerando los arbóreos y los terrestres? Y el menos territorial también, considerando mamíferos arbóreos y terrestres. Entonces, eh, ahora sí que decís, Jorge, San Gil y el otro Jorge. Yo decía el Congo por los llamados que hace, como cuando se acercan otros ejemplares cerca del territorio, como un llamado de atención. eh, y el menos territorial, no sé, hubiera pensado como en una musaraña o algo que viva su vida como bajo tierra o algo así. Pero no conozco muchos mamíferos como para estar así con... Vamos a hacerlo más fácil, mamíferos grandes, digamos, mayores de 2 kilos, una cosa así, para no meter musarañas y... Los pisotes, bueno, es que yo no sé, yo he visto pisotes que andan como en manadas mixtas con monos, entonces yo no sé si eso clasifica como que comparten el territorio, entonces no son muy territoriales, o cómo se podría ver eso. Sí. Bueno, este pequeño ejercicio es para que vean ustedes lo complicado que es definir esto de territorialidad. Y es un concepto totalmente específico y la única forma, digamos, de, de tener una conclusión robusta sobre esa pregunta que yo les dije es conociendo muy, pero muy bien todas las especies de mamíferos eh, bueno, arbóreos y terrestres y habiendo hecho estudios o una revisión muy detallada del grado de territorialidad, que hay diversas formas que se usan para definir territorialidad. Eh, el concepto más clásico es la defensa activa de un área valiosa para esa especie, tanto porque tiene recursos alimenticios valiosos, tiene parejas reproductivas que defienden activamente, ¿no? O incluso acceso a agua. Entonces, esos oasis de agua, más que todo en áreas más secas, más tropical rainforest, digamos, son muy defendidas por ciertas especies de animales también, no solo los recursos alimenticios. Entonces, con base en la defensa activa, pues yo excluiría los congos, por ejemplo. En el caso de Costa Rica, yo no discuerdo que sean territoriales. De hecho, la mayor parte de colegas que trabajan en primatología coinciden en que quizás las especies herbívoras de primates son los menos territoriales que hay, porque las vocalizaciones, San Gil,
no necesariamente están asociadas con defensa del territorio. Puede ser, hay múltiples significados que pueden tener, incluso puede ser comunicación intragrupal, en algunos casos. Cuando se van a los bordes, digamos, del área de vida, ahí sí se puede interpretar como un tipo de comportamiento territorial, pero es una defensa pasiva. ¿Ustedes alguna vez han visto un congo persiguiendo un mapache o persiguiendo algún otro mono y mordiéndolo o atacándolo? Es muy difícil de ver eso. Yo nunca lo he visto. O incluso un individuo de otro grupo vecino de congos. Yo nunca he visto una pelea así física entre monos, incluso ningún tipo de mono de los que tenemos aquí, nunca he presenciado eso, que lleguen a la agresión física. Tal vez podrían llegar a la agresión física Zeus, por ejemplo, o Ateles, pero es muy raro. Casi siempre, en el caso, por ejemplo, de Aluata, esa, entre comillas, territorialidad se podría evidenciar por el patrulleo que se llama de los bordes, principalmente del core area, del área, digamos, más que tienen más recursos o que utilizan más. Entonces, ellos se quedan principalmente el macho alfa, y a veces le ayudan los machos subadultos a vocalizar todas las mañanas en esas áreas, indicando pues que ellos están presentes, pero normalmente lo que uno ve es que no importa que vocalicen, va a llegar otro grupo, va a pasar muy cerca de ahí, incluso se quedan frente a frente, ahí pasan a veces muchos minutos o incluso hasta más de una hora vocalizando para un lado, vocalizando para el otro, pero todo el mundo está en paz ahí. En algún momento se da lo que se llama un desplazamiento pasivo. El grupo, digamos, invasor, entre comillas, de repente se va para otro lado, pero no hay un ataque, digamos, propiamente dicho, una agresión física. Se dice que los felinos son muy territoriales y hay diferentes técnicas que utilizan, como marcaje, ¿no? de árboles, de áreas muy extensas. Ellos patrullan con mucha frecuencia esas áreas. Los estudios de radio tracking prueban eso, que invierten mucho tiempo en patrullamiento. Y bueno, para mí, los casos así más casos conspicuos de que yo pondría de menos territorial, yo pondría los congos, digamos, y por otro lado quizás pondría en el otro extremo de muy territorial, pondría los felinos. Puede que coincidan ustedes, pueden que no, pero con mi conocimiento, que no es mucho tampoco sobre el tema, yo lo veo de esa forma. Y no sé si alguien da más. Bueno, ahí podríamos pasar mucho tiempo discutiendo de eso, pero para llegar a una conclusión certera tendríamos que ver números, ¿no? Numeritos, a ver, y donde se haya realmente determinado de una forma sistemática la territorialidad, y pues ahí compararíamos más claramente cuál especie es más o menos territorial. Después vamos a otro nivel, que es la core area, que bueno, ya eso es una definición más estadística o técnica, que se define como el 50% de los isoplets, que vendrían siendo como de la nube de puntos. ¿Dónde está el 50% de esas localizaciones? Digamos, si ustedes muestrearon o
registraron la localización utilizando radiocollar de una especie de felino, danta o algún otro mamífero terrestre durante 1 año, 2 años, pues van a tener, cuando ustedes mapean eso, van a tener una nube de puntos y la mayoría de esos puntos van a estar localizados en un área céntrica, en un área central, y luego van a haber otros puntos dispersos en esa nube. Bueno, entonces, donde se encuentran el 50% aproximadamente de esas ubicaciones es lo que se llama la core area, que es el área más intensamente utilizada por el animal o por el grupo de animales, en el caso de especies sociales. Entonces, básicamente así se establece, ¿no? Que esa es la core area, que se supone también que del área de vida es la parte más importante porque es lo que más utilizan esos animales. Y por consenso se le llama home range al área comprendida por el 95% de esas localizaciones, por decirlo de una forma más sencilla, ¿no? Entonces, así se define. Y otro concepto que también es bueno que dominen es el traslape entre áreas de vida. Normalmente hay traslape en el home range, que sería el 95% de las localizaciones estas, pero el traslape es menor en la core area, porque esa sí la tienden a defender o utilizar con más frecuencia. Entonces, normalmente cuando hay traslape de área de vida, nos referimos en la mayoría de los casos a traslape fuera, digamos, de la core area. En los grupos que ustedes han estudiado, bueno, terrestres, ¿ustedes han visto traslape en áreas de vida? Jóvenes, ¿alguno de ustedes? O sea, si están estudiando, qué sé yo, un roedor o un felino o alguna otra especie, han visto que el área que normalmente usaba el grupo o individuos de la especie X que ustedes están estudiando, de repente aparece otros individuos de la misma especie en esa misma área. ¿Han visto alguna vez eso? Bueno, los que tienen algún trabajo de tesis, porque para eso requieren hacer un estudio de varios años, ¿no? Muchas veces ocurre que uno creía que esa era el área exclusiva que utilizaba el grupo X, digamos, digamos que es una especie de monos que estamos estudiando, de Ateles geofroch. Y resulta que el próximo mes ustedes ven cerca de la core area otro grupo, un grupo vecino que pasó ahí. Entonces no está respetando, digamos, los límites, entre comillas, del área utilizada por el otro grupo. Entonces eso es muy común. O sea, este concepto de home range es algo que nosotros inventamos, es algo creado, no es necesariamente una realidad biológica, pero bueno, es un patrón que se ha notado que los animales no usan todo el espacio en un área boscosa, sino que se restringen a usar un área más reducida, que en la mayoría de los casos no es exclusiva, como les digo, depende de qué tan territorial sea el animal. Entonces, tenemos que tener claro eso, ¿no? Todos estos conceptos, principalmente la core area y el home range, son definiciones técnicas, estadísticas, por decirlo así. No es, digamos, un facto biológico. El facto biológico es que no utilizan, aunque, digamos, dispongan de un área mucho más amplia, un área continua de 1000 hectáreas,
por ejemplo. Un animal X, por ejemplo, un mono congo, no va a utilizar esas 1000 hectáreas, un grupo de monos congos, sino que se restringe normalmente, ya casi lo vamos a ver, a un área de aproximadamente 12 hectáreas. ¿Por qué? Bueno, ahí hay múltiples factores que pueden estar afectando eso. Pero bueno, ese es un patrón que se ve, digamos, en la mayoría de vertebrados silvestres. Se restringen a un área determinada a pesar de que tienen mucho más espacio. ¿Qué factores externos se les ocurren a ustedes que pueden estar afectando para que los animales, digamos, disponiendo de mucho más área, ¿por qué no se mueven más? ¿Por qué restringirse a un área de 10 hectáreas si tengo disponibles 1000 hectáreas? Disponibilidad de recursos, que es muy amplio en un lugar, entonces no necesita desplazarse. Costo-beneficio, ¿no? De nuevo, vamos a los costos-beneficios energéticos que está mencionando Jorgito. Entonces, de ahí, si me voy a desplazar 10 kilómetros para accesar un higuerón y en el área donde estoy ya tiene un montón de higuerones, pues no tiene sentido, ¿no? Voy a gastar mucha energía para ir hasta allá para obtener la misma recompensa que lograría desplazándome solo 50 metros. Entonces, esa es una buena razón, digamos, para restringirse a un área X. Como mencionamos, son áreas, en general, esas áreas valiosas, o sea, tienen recursos nutricionales, tienen agua, tienen parejas reproductivas que le ahorran, digamos, tiempo y energía a estos animales para no tener que estar desplazándose kilómetros o decenas de kilómetros a lo largo del bosque todos los días, ¿no? Entonces, por selección natural, pues se ha establecido, digamos, ese patrón donde los animales se restringen a un área X solo y ignoran, entre comillas, el resto del bosque disponible. En muchas otras ocasiones es que solo ese espacio hay, digamos, animales que viven en áreas sumamente fragmentadas, como los monos congo, o incluso titís, los mismos monos arañas en algunas regiones de México, están en áreas sumamente fragmentadas, pero en algunos casos se restringen, en el caso de los congos, a áreas menores de 1 hectárea. ¿Por qué? Porque no hay más área, el resto son pastizales, el resto de la matriz es ciudad, entonces solo tienen 6,000 metros cuadrados para sobrevivir, y pues ellos se restringen a eso, a esa área disponible. Ahora, en condiciones ideales, vean qué interesante, en condiciones ideales, si yo agarro ese grupo que vivía en 0,6 hectáreas y lo paso para un bosque continuo, es muy, pero muy probable que el área de vida aumente. Y lo que se ha visto en la literatura es que el área de vida llega más o menos a un promedio de 12 o 13 hectáreas en el caso de Aluata, ¿no? Entonces, ese como que sería el máximo. A partir de ahí, pues ya como que no vale la pena por la cuestión esta que le mencioné de los costos y beneficios del desplazamiento hasta los puntos de alimentación. ¿Alguna duda sobre esto? Bueno, entonces son conceptos que parecen simples, pero ecológicamente y a nivel de conservación tienen mucha, pero mucha importancia. Definir con exactitud cuál es el core area y el home range. Eso es sumamente importante y también muy complejo. Ya lo vamos a hablar aquí en este artículo de Fleming. Fleming ha trabajado muchísimos años con este tipo de modelos predictivos del área de vida y ha sido
muy crítica sobre los métodos tradicionales que se utilizan para estimar el área de vida principalmente. Bueno, cuando hablo de área de vida estoy incluyendo también la core area, ¿no? Entonces, ella ha sugerido algunas técnicas avanzadas, sustitutas de las técnicas tradicionales, que son el mínimo polígono convexo, el kernel, los métodos de kernel tradicionales, estimador de kernel se llama, y las cuadrículas, que ya casi lo vemos en detalle. Entonces, casi todos los métodos tradicionales que les acabo de mencionar tienen supuestos, y supuestos irreales, por ejemplo, que la nube de puntos que ustedes colectaron, ya sea a través de observaciones directas en campo, como acostumbramos a hacer en primates, principalmente folívoros, que digamos es viable seguirlos todo el día. Entonces, la mayoría o todos los métodos tradicionales asumen que los puntos no están autocorrelacionados, o sea, no están correlacionados temporal ni espacialmente, y es totalmente falso. Muchos puntos que ustedes toman, digamos, uno lo puede establecer a cada hora, a cada 15 minutos, a cada día, están totalmente autocorrelacionados espacial y muchas veces temporalmente. Entonces ya se están violando los supuestos paramétricos que tienen todas esas técnicas, digamos, más clásicas. Y sin embargo, más del 80% de la información que existe sobre home range, sobre área de vida en mamíferos y quizás en la mayoría de vertebrados, han sido colectados a través de esos métodos tradicionales y violan, por tanto, los supuestos estadísticos, ¿no? Los puntos no son independientes, están autocorrelacionados. Eso hasta 2012, 2014, con los estudios los primeros estudios de Fleming sobre el tema, no se le había dado mucha pelota, por decirlo así. Se habían estimado las áreas de vida y core áreas de cualquier manera, y utilizando hasta datos de un mes o unos pocos meses. Y dicen, bueno, esta es la área de vida de los felinos, basado en radio tracking de 3 meses, de 4 meses, 5 meses. Y eso es totalmente equivocado de acuerdo a la evidencia más actualizada sobre el tema, ¿no? Hay muchos errores, principalmente debido a esta autocorrelación espacial y a un número totalmente insuficiente o un esfuerzo de muestreo totalmente insuficiente. Según Fleming, se necesitan para estimar con relativa fiabilidad al menos 2 años de muestreo para cualquier especie que estemos estudiando. Y si ustedes se ponen a ver, por lo menos en la literatura de primates, la gran mayoría de estudios son cortos, son de 6 meses o menos, 10 meses, la media es 1 año, o sea, 12 meses de muestreo o menos. Ya con eso concluyen que el área de vida de X animal es tal, y que estos son los movimientos, y que así y que eso se debe tomar en cuenta en los planes de manejo y diferentes estrategias de conservación asociadas a esa especie y su hábitat. Y en la gran mayoría de casos, esas estimaciones son dudosas debido a todas esas violaciones que les estoy mencionando, que ya casi lo vamos a ver en más detalle. Los métodos clásicos, bueno, estoy hablando del método de kernel fijo que llaman. Tiene sus aspectos positivos, ¿no? Que le permite a uno hacer modelos matemáticos predictivos de cuánto se va a mover en el futuro esa especie de estudio. Es fácil de calcular, hay muchos programas que usted le mete los puntos y él te calcula casi que automáticamente
el área de vida y el core area, ¿no? Digamos, esos son los, si se hace un análisis estadístico poco riguroso, ya, y usted solo pone la nube de puntos, las localizaciones en el formato apropiado, y el programa te dice, bueno, y te hace los mapas, esto es lo que se mueve el animal, y lo que predigo es esto, y lo que se movió durante el estudio fue esto. Entonces ahí se calcula el área de vida normalmente en hectáreas o metros cuadrados. Los aspectos negativos, bueno, las suposiciones no son realistas desde el punto de vista biológico. Normalmente los puntos están autocorrelacionados, no son independientes. La autocorrelación puede ser espacial y o temporal, que es lo que ocurre casi siempre. Y en el caso específico del método de kernel fijo, hay una gran subestimación del área de vida. Y entonces, eso ya hay estudios recientes que lo prueban. A veces la subestimación es del 100% o más. El polígono mínimo convexo, que es otra técnica muy clásica, es muy fácil de calcular. También ustedes tienen la nube de puntos o la tabla con las localizaciones, se la meten al programa, lo incluyen ahí en el formato apropiado, corren el programa y él les dice, bueno, el animal se mueve esto, solo que no hay un modelo, digamos, predictivo, no es un modelo matemático, solo te da un número. Tantas hectáreas se movió y raso, usted reporta eso en la investigación o el estudio que esté haciendo, el reporte técnico, etcétera. Y hay pocas asunciones, ¿cómo se dice? Supuestos estadísticos, pero siempre se asume también que los puntos son independientes, y eso es falso. Los límites, digamos, del home range son difusos. Entonces, a veces se incluyen outliers que están totalmente fuera, digamos, de la nube de puntos, y se incluyen como parte del área de vida. Entonces, por eso a veces ustedes ven que, por ejemplo, para primates, que hay varios estudios muy interesantes comparativos, un autor reporta para el mismo sitio y tal vez hasta para el mismo grupo, que en 2011 el área de vida fue basado en este método, ¿no? Que el área de vida fue 6 hectáreas, ahí digamos en la Pacífica, en la hacienda La Pacífica. Y llega otro investigador y en 2015 dice que fueron 58 hectáreas para el mismo grupo y en la misma área. ¿Cómo explican ustedes eso? ¿No? Y eso ha ocurrido, eso ya se ha reportado. Entonces, ya son cosas que, pucha, algo está pasando, ¿no? ¿Quién tiene la razón? Ahí ustedes se ponen a ver, el primer estudio está basado en 6 meses de monitoreo y colectaron un registro de localización a cada hora. Y el otro estudio está basado en 3 años de investigación y tienen una base de datos de 50,000 puntos, una cosa así, 50,000 localizaciones, porque usaron radio collar y otras técnicas más avanzadas. Entonces, de ahí, pues ahí ambas cosas se publicaron, ¿no? Pero una, con un método muy, como decimos nosotros, poco riguroso o jaladito el pelo. Y el otro estudio, a pesar de que se estudió en la misma tropa, pues se utilizó una técnica de campo, pues, o un diseño experimental mucho más depurado, ¿no? Mucho más robusto, y pues el área de vida se incrementó considerablemente. No es que se incrementó, es que tal vez están más cerca de la realidad.
a pesar de que el método mínimo convex, bueno, el polígono mínimo convexo es cuestionado, ¿no? No es el más apropiado. Y también tenemos esto que sería el conteo de cuadrículas. Normalmente se va con una hoja cartográfica al campo y ustedes la dividen en cuadrículas dependiendo del área, ¿no? Si es un fragmento de 50 hectáreas, por ejemplo, pues ustedes lo dividen ahí el mapa en cuadrículas qué sé yo, de 25 por 25 metros, o de 50 por 50, de 100 por 100, etcétera. Entonces, en cada una de esas cuadrículas que ustedes ya hicieron en el mapa, obviamente van acompañados de un GPS y toda esta cuestión, ustedes van monitoreando si el animal está presente o no en esas cuadrículas o celdas. Y ahí van, si está presente, pues ahí registran el punto y así van creando su base de datos de localización. El GPS que utilizan, si lo hacen de esa forma, digamos, por conteo directo o por seguimiento directo, tiene que ser ya entre más preciso, mejor, ¿no? Ya habíamos hablado de tipos de GPS. Yo les había recomendado que si lo hacen de esa forma, utilicen GPS Map C64, una cosa así, que es, digamos, bien preciso y es accesible, es un GPS accesible. Eso si trabajamos, digamos, con animales, con mamíferos herbívoros que se muevan poco, como los monos congo y perezosos y otro tipo de animales de ese tipo, ¿no? O de baja movilidad. Pero ya si trabajan con felinos o con sainos, tapires, etcétera, pues ahí va a estar en chino. Ahí necesitamos utilizar collares para reportar, hacer estimaciones del área de vida o del uso de espacio. ¿Alguna pregunta hasta acá? Jóvenes. Por el momento todo bien. Todo claro, sí. Yo tengo una pregunta. Si en estos estudios también se toman en cuenta áreas de estudio. O sea, existe un mínimo de área de estudio o de tipo de área de estudio. Porque para ponerlos en contexto del ejemplo, en El Salvador tenemos mono araña, pero considero que el estudio en El Salvador no podría arrojar datos certeros a nivel general, porque las porciones donde está viviendo, donde está habitando mono araña, son muy por debajo del promedio que se han establecido. Y la razón es porque los parches boscosos son muy pocos y son muy pequeños. Entonces, al momento de hacer un estudio de este tipo en el lugar, me restringe y me va a sesgar el tamaño del parche boscoso que tienen para movilizarse. Entonces, no sé si esto influye a la hora del estudio, se tomaría en cuenta, no importaría y arrojaría datos como digamos, innovadores. Ese escenario es muy interesante que estás hablando. Ya conozco, digamos, varios colegas de Salvador me han mencionado esta cuestión. Hay hasta un proyecto ahí de conservación del mono araña del Salvador, ¿no? Y digamos, como un caso bien particular, porque, digamos, en el resto del neotrópico, al menos hasta donde yo conozco, ATL se encuentra principalmente en áreas, en fragmentos grandes y relativamente bien conservados o en bosque continuo. Pero en El Salvador está en una matriz pero muy fragmentada y existe esa población a nivel de lo que llamamos metapoblación, ¿no?
ellos utilizan todos esos pequeños parchecitos y como un solo hábitat y el sitio dormidero debe estar en uno de los parchecitos pues mejor conservados, me imagino. No importaría, digamos, o sea, no importaría la estructura o la composición de la matriz si utilizamos radiocollar. Ahí nosotros vamos a obtener, digamos, información de qué tanto se movió. O sea, el hecho de que el área esté particionada o dividida en pequeñas islas o que sea un tipo de archipiélago, eso no implica que el método no va a funcionar, ¿no? Lo que sí es que si intentamos hacer un seguimiento terrestre, pues va a ser muchísimo más complicado. Son montones de propiedades, hay cercas, hay muchas barreras. Entonces va a ser un verdadero desafío seguir esos animales en campo. Si les ponemos radiocollar, pues si funcionara bien el radiocollar, él va a registrar las posiciones independientemente de si estén en X o Y lugar. Después habría que hacer un análisis de imágenes satelitales o aéreas para ver cuáles de esas áreas realmente son hábitat para los animales, porque si ellos hacen, como en el caso de El Salvador, utilizan cercas vivas para desplazarse de un parche a otro o se van por el suelo y todo eso, pues a la hora de hacer el análisis, el programa va a interpretar esos puntos como como si fueran hábitat y no lo son. Ahí hay pastizales, no sé si hay ciudades en ese ejemplo que me das, Jorge. Entonces, ahí, si lo hacemos solo con los registros que nos va a dar el radiocollar, pues todos esos puntos aparecerían como que fueran hábitat. Entonces habría que hacer después una limpieza de esos datos con base en el análisis de imágenes, en la fotointerpretación de esas imágenes y excluir los puntos que no son hábitat o hacer en el mismo estudio aclarar que tal porcentaje del área que sería aparecería como home range, la verdad, son pastizales o son otros tipos de usos de suelo. Entonces ahí tendría ese grado de complejidad adicional. No podemos reportar todos los puntos como parte del área de vida. Habría que analizar las imágenes satelitales o aéreas que tenemos y hacer esa aclaración, digamos, en el estudio. El área de vida, según el programa tal y las técnicas tal utilizada es tanta. No obstante, las imágenes de satélite muestran que 50% de esa área de vida en realidad son pastizales o son otros tipos de uso del suelo que no representan hábitat para esos animales. No sé si me expliqué, Jorge. Claro que sí, sí. Igual se me ocurre que... Sería interesantísimo, ¿sabe? Hacer eso. Interesantísimo. Sí, claro, de hecho, porque como mencionaste, es la excepción. Para mono araña, es la excepción el hábitat del Salvador. De hecho, siempre que lo mencionamos es como, ¿en serio? Y tampoco área, que no sé qué es, porque no es lo usual. Pero se me ocurre que a la hora de tomar los datos influiría mucho la frecuencia con la que se tomen los puntos, digamos si es por satélite, la frecuencia, porque obviamente no van a haber tantos puntos en lugares que solo son de paso, ¿verdad? Sino van a ser menos, porque es la probabilidad de que se tome el punto al momento de cruzar es menor que en los lugares donde suelen desarrollar sus actividades. Claro, aunque digamos en Congos, por ejemplo, a veces ellos
se quedan descansando por horas en un pastizal, en un árbol aislado, en un pastizal y solo lo usan para descansar. Cierto, muy Y, cierto. Yo los he visto en y Guanacaste. en el caso de Ateles, no recuerdo haber visto ese comportamiento, pero podrían quedarse, digamos, en el borde del bosque, solo descansando. No es que sea un hábitat importante para ellos, pero lo usan para descansar. Entonces, según la definición de home range, eh, si es un área que utilizan para desarrollar sus actividades vitales y el descanso es una de ellas, pues también debería considerarse eso. Entonces, hay mucha tela que cortar con respecto a eso, Jorge, pero obviamente un diseño experimental como que me estás diciendo es una verdadera pesadilla para quien quiera conocer cuánto se mueve esa especie de mono araña en El Salvador. Ahora, podría ser una maravilla también si el objetivo suyo es precisamente ese, ver cuál es el efecto, digamos, de la composición de la matriz sobre esas estimaciones del área de vida y ver si eso tiene sentido biológicamente y cómo podríamos depurarlo para tener un dato más realista y que tenga sentido, ¿no? Entonces, ya Es es una correcto. tesis de doctorado casi. Porque de hecho tenemos una hipótesis hasta el momento que hay una parte de manglar que es la que conecta tres parches. Y nuestra Ajá. hipótesis es que ellos utilizan el manglar para desplazarse. Sin embargo, no, por la dificultad que representa el manglar para hacer un seguimiento, se nos ha complicado el comprobar esta hipótesis y con un estudio de estos saldríamos. Sí, de ahí, Jorge, ahí ya casi vamos a hablar de eso. Ahí casi que sería indispensable los collares, porque por tierra yo los he seguido, a los monos araña allá en la Lacandona. Un desafío muy grande, porque ustedes saben que son grupos considerablemente grandes. Allá en México yo tenía uno de 40, otro de 37, otro de 29, etcétera. Entonces, de ahí son muchos individuos y se subdividen en grupos, ¿no? Para forrajear. Y entonces es sumamente difícil seguirlos en un área, digamos, continua. Ahora, en un área como la que estás diciendo, pues está en chino. Necesitaríamos utilizar algún tipo de radio tracking, ya sea radio collares con GPS o con VHF, que ya casi hablamos, ¿no? Entonces, bueno, estas técnicas clásicas, la mayoría, pues, están, digamos, desactualizadas o no se recomiendan. Lastimosamente todavía se siguen usando porque de ahí a veces la gente no se informa bien, los colegas no se informan bien y las revistas siguen publicando los estudios que utilizan ese tipo de técnicas. A veces ni siquiera hay una limpieza de los datos. Ya casi les explico eso. La limpieza de los datos se refiere a que usted tiene una nube de datos, digamos, cuando usted lo mapea las localizaciones que tiene, hay outlier, hay puntos extremos que están allá y a veces no eran ni siquiera del grupo que usted está estudiando, sino que eran registros de otras cosas que usted había hecho. Y sin embargo, cuando usted lo pone ahí en la nube de datos, si usted no limpia esos datos previamente y elimina los outliers, ya sea porque son puntos cerrados o porque son puntos que rara vez utilizaron esos animales o porque en realidad eran otros grupos o eran otras localizaciones que usted tenía ahí, por error se incluyeron también en esa nube de datos, pues ahí vamos a tener después mediciones absurdas de 700 hectáreas para una especie X, por ejemplo.